Mi nombre es Tea Reed y tenía 34 años el día que mi tía me dijo que yo no era parte de la familia. Había manejado 11 horas desde Missouri con mis 2 hijos dormidos en el asiento de atrás. Cuando cargué a mi hija por las escaleras de aquella granja en Georgia, mi tía Carol apareció en la entrada y me bloqueó el paso. Me miró frente a todos y dijo, ¿quién te invitó? Esto es solo para la familia de verdad. Y detrás de ella estaba mi mamá, en silencio, sin decir una sola palabra. Entonces yo regresé a mis hijos al coche, conduje hasta el pueblo y hice una llamada tranquila a mi abuela. 48 horas después, todos los que estaban en ese porche me estarían llamando, suplicando que regresara. Bienvenidos a Venganza de Familia Oculta, historias calmadas de mujeres que son llevadas al límite y la forma silenciosa en que responden. Sin gritos, solo la verdad puesta frente a todos. Si te gustan las historias de límites y justicia ganada, comenta y suscríbete. Ahora te llevo a ese porche en Georgia. La carta llegó en marzo, un sobre blanco sencillo con la letra curva de mi abuela en el frente. Vuelve a casa para la reunión, cariño. Toda la familia estará ahí. La leí parada en mi cocina en Missouri y se me salieron unas lágrimas porque llevaba casi 2 años sin que me invitaran a nada. La gente cree que manejar 11 horas es mucho por un porche y una ensalada de papa, pero nunca han sido sacados de la única familia que tenían. Empaqué el coche la noche anterior. Eli, mi hijo de 8 años, quiso llevar su caña de pescar porque la casa de la abuela tenía un estanque. Nora, de 5, llevó un dibujo que hizo para su bisabuela del campo. Salimos antes del amanecer. En algún punto del 7º hora, la radio empezó a llenarse de estática y la dejé así. Pensaba en la granja, 80 acres de tierra roja de Georgia que mi abuelo había limpiado con sus propias manos, las hileras de pecanos, la puerta mosquitera que siempre golpeaba 2 veces al cerrarse. Crecí trabajando esa tierra cada verano. Me fui a los 19 y nunca dejé de sentir culpa. Después de mi divorcio me hice una regla y la seguí como si fuera ley, nunca rogar para que te quieran. Así que cuando mi mamá dejó de contestar mis llamadas, yo dejé de llamar. Cuando mis cartas no tuvieron respuesta, me dije que estaban ocupados, que las familias se alejan. Me equivoqué sobre el porqué, solo que aún no lo sabía. Cuando cruzamos el condado de Arlo, los niños ya estaban despiertos, emocionados, preguntando cuánto faltaba. Ya casi, les dije, ya casi llegamos a casa. Pero no tenía idea de que en realidad estaba entrando al peor momento de mi vida. La entrada era la misma, el panel de ganado con una cadena, la bisagra que mi abuelo había soldado en los 90. Me bajé del coche y solté la cadena de memoria, mis manos reconociendo el metal frío antes que mis ojos. El camino estaba lleno de autos, camionetas con lodo en los guardabarros, una minivan y una SUV negra brillante que no parecía de nadie que trabajara la tierra. Y en mi pecho sentí algo difícil de explicar. Había gente en el porche que yo no había visto desde que era niña, y el olor a pasto recién cortado cruzaba el campo como una mano fría en la nuca. Eli pegó la cara al vidrio del coche y preguntó, ¿ese es el estanque, mamá? Sí, le dije, y le prometí que íbamos a pescar antes de que anocheciera. Nora sostenía su dibujo en las piernas con cuidado, como si fuera algo frágil que no podía arrugarse. Estacioné detrás de la SUV y me quedé un segundo sentada, respirando hondo, tratando de controlar cómo me latía el corazón. Entonces vi a mi tía Carol salir al porche y cubrirse los ojos por el sol. Desde ahí ya podía leerle la cara. No era la cara de alguien que ve llegar a su familia después de años. Era la cara de alguien que ve llegar un problema. Igual saludé con la mano. Costumbre. Ella no respondió. Solo le dijo algo a alguien dentro de la casa, y varias cabezas se voltearon hacia mí un segundo y luego regresaron a lo suyo, como si ya hubieran decidido qué iba a pasar conmigo. Desabroché a los niños y me repetí que quizá estaba exagerando. Pero aprendí algo después de todo esto: confía en lo primero que siente el instinto, no en lo último que tu esperanza quiere inventar. Caminamos hacia el porche los 3, de la mano, y poco a poco las voces se fueron apagando. Carol bajó 2 escalones para encontrarnos, y yo por un momento pensé que eso era una bienvenida. Tiene 56 años, es la hermana mayor de mi mamá, y cruza los brazos de una forma que parece una puerta cerrada. No me abrazó. Miró a mis hijos,
luego a mí, y dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Quién te invitó? Esto es solo para la familia de verdad. Por un segundo pensé que había oído mal. Hasta me reí, un sonido pequeño, confundido. La mano de Eli se apretó en la mía. Nora levantó la mirada y preguntó con su vocecita clara, «¿No podemos entrar, mamá?» Había como 20 personas mirando ya. Mi tío abuelo, 2 primos con los que antes jugaba en el campo, una mujer que no reconocí junto a la SUV negra con una tableta, y un joven a su lado mirando su teléfono como si nada. Y ahí, justo dentro de la puerta mosquitera, estaba mi mamá, Sharon Reid, la mujer que me enseñó a manejar y me trenzaba el cabello para las fotos escolares. Tenía la mano en el marco de la puerta y la mirada hacia el piso. Yo esperé. Le di cada segundo de ese silencio para que diera un paso y dijera, «Carol, es mi hija». Pero no lo hizo. En su lugar, Carol habló otra vez. «Tu mamá está descansando», dijo. «No quiere ruido. Mejor no la alteres». Fue la forma más tranquila y razonable de crueldad que he escuchado en mi vida. Y era mentira, aunque me tomaría 2 días comprobarlo. Sentí el calor subirme por el cuello. Pero yo ya había estado en salas de juicio. Y sabía exactamente lo que cuesta perder el control frente a testigos. Miré por encima de Carol, directo a mi mamá, y dije su nombre. Solo eso. «Mamá». Ella se estremeció como si le hubiera lanzado algo. Abrió la boca, la vi tomar aire para hablar y luego lo soltó otra vez. Y entonces dijo las palabras que voy a recordar toda mi vida. «No hagas un escándalo, cariño». No dijo, «Carol, no le hables así a tu hija». No dijo nada que se pareciera a defenderme. Solo eso, «no hagas un escándalo». Como si yo fuera el problema. Como si mis hijos, tomados de mi mano en las escaleras de la casa donde crecí, fueran un ruido incómodo. Algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. La gente siempre espera que explotes. Se inclinan hacia eso, como con hambre, porque una mujer gritando es fácil de ignorar después. A mí me han subestimado toda la vida por ser la tranquila. Y esa tarde, eso fue lo único que me salvó. Me agaché a la altura de Nora porque ya estaba empezando a entender que algo no estaba bien, y una niña de 5 años no debería entender eso. «Hey», le dije, con esa voz que uso cuando hay tormenta o cuando vamos al doctor. «Cambio de planes. Vamos a tener nuestra propia aventura». Eli ya era más grande. Él entendía. Tenía la mandíbula apretada igual que yo, los ojos brillosos, pero no lloró. Y eso casi me rompe más que cualquier cosa que dijo Carol. Me levanté. No le di a Carol la pelea que quería. No le di a mi mamá el colapso que temía. Solo tomé a mis hijos de la mano y di media vuelta, bajando las escaleras otra vez, pasando la SUV, pasando al joven que sonreía viendo su celular. Y no miré atrás ni una sola vez. Mis manos no empezaron a temblar hasta que cerré la puerta del coche. Primero abrí el cinturón de Nora, luego revisé el de Eli, aunque él ya sabe ponérselo solo desde hace años, pero necesitaba algo que hacer con las manos, aunque fuera eso. Por el parabrisas veía el porche mirándonos. Algunos primos mayores tenían cara de no sentirse bien con lo que estaba pasando. Mi tío abuelo Rey incluso dio un paso hacia la baranda, pero una mujer a su lado le agarró el brazo y lo detuvo. Así funciona una familia que ya aprendió a tenerle miedo a una sola persona. Se sienten mal y no hacen nada. Las 2 cosas al mismo tiempo. El joven junto a la SUV seguía en su teléfono. Después supe que se llamaba Brice, el hijo de Carol, 31 años, todo apariencia y control. La mujer con la tableta estaba midiendo la casa con la mirada, como quien evalúa un lugar que quiere comprar o rentar. Pero en ese momento yo todavía no entendía nada de eso. Encendí el motor. Eli preguntó bajito, «Mamá, ¿por qué la abuela no nos quiere?» Y casi le digo la verdad, la más dura, porque hay gente mala, hijo. Pero me detuve. Porque esa no era mi abuela. Mi abuela me cosió el vestido de graduación. Mi abuela me decía la lista como si fuera un orgullo. La mujer que me escribió esa carta en marzo si nos quería. Entonces, si no era ella la que decía la verdad, ¿quién me estaba mintiendo?
Salí de la granja despacio, con la grava tronando bajo las llantas. En la salida había una decisión. A la izquierda estaba la carretera y las 11 horas de regreso a Missouri. A la derecha, Arlo, un pueblito a unos 3 kilómetros que apenas recordaba. Me quedé ahí estacionada con la direccional parpadeando, pensando. Y luego giré a la derecha. No había terminado. Apenas iba empezando. El Arlo-Inn tenía 9 habitaciones y una máquina de snacks que se tragó mi dólar sin dar nada a cambio. Pedí un cuarto con 2 camas y vista al estacionamiento. Convertí todo en una aventura para los niños, sándwiches de gasolinera, una película en la laptop y una bolsa de galletas naranjas que a Ellie le encantaban. Cuando ya estaban dormidos o tranquilos, me senté en la orilla del baño, con el ventilador encendido para que no me escucharan. Y ahí sí, por primera vez en el día, me permití sentirlo todo. Solo el tiempo que dura una ducha abierta. Luego cerré el agua. Y me puse a trabajar. Porque algo no cuadraba. Carol dijo que mi abuela estaba descansando y que no quería ruido. Pero mi abuela me había escrito una carta con su propia mano pidiéndome que fuera. Las dos cosas no podían ser verdad. Una era mentira. Y la mentira más reciente era la que estaba en esa puerta del porche. Yo soy asistente legal. Llevo 11 años leyendo documentos que mucha gente preferiría esconder. Y ese trabajo te enseña una regla simple: cuando dos versiones no coinciden, dejas de discutir y buscas pruebas. Yo no manejé 11 horas para pelear con mi tía en un porche. No soy de las que ruegan un lugar en la mesa de su propia familia. Pero sí podía averiguar qué estaba pasando con la mujer que construyó esa mesa. Abrí una libreta y escribí la fecha arriba. Anoté exactamente lo que Carol dijo, palabra por palabra, y la hora. Luego me quedé en silencio, pensando en cualquier forma de hablar con mi abuela sin pasar por Carol. Y poco a poco, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua, me acordé de algo que había hecho 2 años antes. En ese tiempo, las cartas que yo mandaba a la granja dejaron de volver o simplemente desaparecían. Cuando llamaba, la línea estaba ocupada o contestaba Carol diciendo que mi abuela estaba descansando. Así que hice algo pequeño, medio secreto, pero con esperanza. Compré un teléfono prepago barato, de esos que se recargan por mes, y se lo mandé a una amiga de la iglesia de mi abuela con una nota pidiéndole que se lo diera en privado. Para emergencias. Solo entre nosotras. Ni siquiera estaba segura de que hubiera funcionado. Pero una vez, meses después, mi abuela me mandó un mensaje en mayúsculas, lento, como escrito con cuidado: gracias, niña. Te quiero. Y después de eso silencio. Yo me quedé con ese silencio, pensando que tal vez ya no quería hablar conmigo. Porque era más fácil eso que aceptar la otra posibilidad. Busqué ese número en mi teléfono y me quedé con el dedo suspendido encima del botón de llamar. Una parte vieja de mí, cansada, me decía que mejor no. Que estaba haciendo drama. Que una buena hija no se mete entre la familia. Esa voz me ha costado muchas cosas en la vida y suena exactamente como mi mamá. Pensé en Carol en el porche, con los brazos cruzados como puerta cerrada, hablando como si quedarse en esa tierra le diera más derecho que a los demás. Pensé en Nora preguntando si podíamos entrar. Y marqué. Botón verde. Timbre una vez. 2. 3. Y ya estaba yo imaginando la escena donde nadie contestaba, donde regresaba manejando de madrugada y todo se acababa ahí. Entonces sonó un ruido leve, como de alguien tomando el teléfono, una respiración y una voz. Una voz que no escuchaba desde hace 2 años. Tea, ¿eres tú, mi niña? Me quedé helada. No sonaba débil. No sonaba perdida. Sonaba clara. Firme. Viva. Y ahí se rompió algo dentro de todo lo que me habían hecho creer. Abuela, dije, y se me quebró la voz. Soy yo. Estoy aquí. ¿Dónde estás?, preguntó ella. Tragué saliva. En Arlo. Estoy a 3 millas de la casa. Vine para la reunión, acabo de salir del rancho hace como 1 hora. Hubo un silencio. Pero no de confusión.
Era un silencio de alguien inteligente acomodando piezas y dándose cuenta de que no le gusta el resultado. ¿Cómo que estás aquí?, dijo lento. En la casa, en el porche, respondí. Subí con los niños. Carol me abrió la puerta. Y me dijo que esto era solo para familia de verdad y que tú estabas descansando, que no querías vernos. Escuché un sonido del otro lado del teléfono. No era tristeza normal. Era algo más profundo. Dolor y enojo. Yo he estado en mi cuarto toda la tarde, dijo ella. Porque Carol me dijo que el ruido me iba a cansar. Le pregunté 3 veces si habías llamado. Me dijo que no. Me quedé fría. Me dijo que no habías venido, continuó. Que tú estabas ocupada. Que ya no te importaba esto. Que no había que molestarte. Las palabras de Carol empezaron a girar en mi cabeza. Y por primera vez ya no sonaban como crueldad al azar. Sonaban planeadas. Cuidadas. Como una puerta construida con intención. Abuela, le dije despacio, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo, aunque suene raro. Dime. ¿Desde cuándo crees que dejé de escribirte? Hubo un segundo de silencio. Es que dejaste de escribir, dijo ella. Y la forma en que lo dijo casi dolía más que todo lo demás. Carol me dijo que estabas enojada conmigo. Que ya tenías tu vida. Que no querías a los viejos estorbándote. Cerré los ojos. Abuela, yo te he escrito cada mes por 2 años. Cumpleaños, fotos de los niños, una carta cuando Eli perdió su primer diente. Silencio. Y luego, su voz bajita. Yo no recibí nada ni una sola cosa. Ahí estaba todo, claro por primera vez, como 2 mentiras encajando como bisagras. Ella pensaba que yo la había abandonado. Yo pensaba que ella me había olvidado. Y en medio de todo eso alguien había estado moviendo las piezas con mucho cuidado. Niña, dijo mi abuela, y ahora su voz ya no era solo triste, era urgente. Hay más. No te lo quería decir para no preocuparte, pero aquí no tengo a quien preguntarle. Bajó aún más la voz, como si las paredes escucharan. Carol me ha estado haciendo firmar cosas. Después de la cirugía de la cadera fueron papeles del hospital y últimamente dice que la granja cuesta demasiado, que mejor deberíamos dejar que alguien más la administre. Mi mente de asistente legal se puso fría, clara de esas veces en que sabes que lo que viene no es bueno. ¿Administre cómo, abuela?, le pregunté. ¿No se vino un hombre la semana pasada a medir los campos? Y una mujer tomó fotos de la casa. Se me vino a la mente la SUV negra. La mujer con la tableta. La forma en que miraba la casa como si ya tuviera precio. Respiré despacio para que no se me notara el enojo. Abuela, dime algo, ¿a qué hora se van todos? Se van como a las 9, dijo. En la noche solo quedo yo y la señora Puit. Y en ese momento lo decidí. Voy a regresar hoy en la noche. Por atrás. Y llevo a los niños. Le pregunté cómo entrar sin que nadie nos viera. Me explicó el camino, pasando el cobertizo, hasta la puerta de la cocina, la que usaba su mamá cuando traían la leche. Me dijo también algo más. La señora Puit es la única que se queda conmigo y ella está de nuestro lado. Luego bajó todavía más la voz. Ella es la que me ayuda a cargar el teléfono cuando puedo usarlo, susurró. Y ahí entendí todo. El teléfono que yo había enviado hacía 2 años se había llegado. Pero no a manos equivocadas. Había llegado exactamente a las correctas. Colgamos para que ella pudiera descansar antes de que los demás se fueran. Yo me quedé un momento sentada en el piso del baño, sin moverme. Después me levanté y miré a mis hijos en la cama. Nora dormía con su dibujo todavía apretado en la mano. Eli fingía ver la película, pero en realidad me estaba observando a mí. Vamos a ver a la abuela, le dije, ya sin adornos. ¿De verdad? Se sentó de golpe. ¿En serio? Sí. Ella sí quiere vernos. Siempre quiso. Solo que alguien lo estaba impidiendo. No le di más explicación. A los 8 años, eso ya era suficiente.
Esperamos a que cayera la tarde pesada de Georgia. Y mientras tanto hice lo único que sabía hacer cuando todo empieza a encajar. Anoté todo. Los papeles, la cirugía, el hombre midiendo los campos, la mujer tomando fotos. Todavía no tenía pruebas, pero ya entendía la forma de lo que estaba pasando. Como cuando ves el cielo ponerse verde antes de la tormenta. A las 8:45, el teléfono vibró. Mensaje del número prepago, ya se fueron. Ven ahora. La puerta de la cocina está abierta. Desperté a Nora con cuidado, subimos al coche y regresamos a la granja en la oscuridad. La casa estaba casi toda a oscuras, excepto por un cuadro de luz amarilla en la parte de atrás. La ventana de la cocina parecía una vela encendida en una torre. Estacioné detrás del cobertizo, donde el coche no se viera desde la carretera, y cruzamos el patio en silencio, como venados. La puerta de la cocina se abrió antes de que yo la tocara. Ahí estaba una mujer de unos 60 y tantos, con uniforme de enfermera y una chaqueta ligera. Cabello gris recogido, mirada rápida pero amable. Era la señora Puit. Se llevó un dedo a los labios para hacernos señas de silencio y luego me agarró del brazo fuerte, como si llevara mucho tiempo esperando poder hacerlo. Está más lúcida que cualquiera, dijo bajito, pero con fuerza. Quiero que escuches esto primero. Pase lo que te digan después, acuérdate de esto. Alguien que la ha visto te lo dice en la cara. Esa mujer está perfectamente bien de su mente. Yo todavía no entendía por qué lo decía así. Pero lo iba a entender después. Entramos a la cocina y ahí estaba mi abuela sentada en la mesa, más pequeña de lo que la recordaba, pero más derecha de lo que yo temía. Tenía las manos juntas sobre el mantel de hule. Cuando vio a los niños, volvió a hacer ese sonido quebrado, pero esta vez terminó en risa. Nora no se quedó atrás. Caminó directo hacia ella y le extendió su dibujo todo arrugado. Te hice el campo, dijo orgullosa. Ellie se quedó un poco atrás, pero cuando mi abuela le abrió los brazos, ya no hubo distancia. Ya no hubo niño grande ni nada de eso. Yo me quedé junto a la puerta, dejándoles ese momento, porque había manejado 11 horas, había perdido un Porsche y había encontrado esto. Entonces mi abuela me miró por encima de sus cabezas. Y su expresión cambió. Ahora, dijo, necesito que abras un cajón del escritorio de tu abuelo. La señora Puit se llevó a los niños a la sala con galletas y televisión, y nos quedamos solo ella y yo bajo la luz de la cocina. Y ahí me lo contó todo, directo, sin rodeos. Hace 18 meses se cayó y se rompió la cadera. Cirugía, recuperación larga, no podía subir escaleras, no podía manejar, no podía hacer sus cuentas. Carol se ofreció a ayudar. Claro que se ofreció. Era la única que vivía cerca, a unos kilómetros, y alguien tenía que hacerlo. En el hospital hubo papeles. Mi abuela me dijo que Carol le explicó que eran para pagar sus cuentas mientras estaba incapacitada. Yo temblaba tanto que casi no podía firmar, dijo ella mirando la mesa. Le confié todo. Es mi hija. Y luego agregó eso último sin levantar la vista. Después me recuperé más rápido de lo que ellos esperaban. Y los papeles nunca se fueron. Carol se quedó con el cheque. Con todo. Empezó a decir que la granja era una carga. Que a su edad ya no debía estar preocupándose por 80 acres de tierra. La mandíbula de mi abuela se tensó. Esta tierra es lo único que tu abuelo y yo realmente poseímos, dijo. Yo nací en ese cuarto de adelante de esta casa. Tragué saliva y le hice la pregunta que necesitaba salir. Abuela, el hombre que midió los campos y la mujer que tomaba fotos. Carol dijo quiénes eran, pregunté. Desarrolladores, respondió mi abuela, como si la palabra le supiera amarga. Brice los trajo. Dijo que querían construir algo aquí, que con eso todos quedaríamos arreglados para toda la vida. Me miró directo, con los ojos húmedos pero firmes. Yo no quiero que me arreglen la vida, Thea. Yo quiero morir en la casa donde nací. Pero soy una mujer sola contra ellos dos y ni siquiera puedo controlar mi propio correo. Hizo una pausa. Así que dime qué hay en ese cajón. El escritorio de mi abuelo estaba en la esquina del comedor, un mueble pesado de roble que durante décadas guardó semillas, cuentas y papeles de impuestos.
Mi abuela señaló el cajón de abajo a la derecha. Ahí guarda Carol sus papeles ahora. Dice que es el lugar más seguro. No sabe que yo me fijo donde deja todo. Me agaché. El cajón estaba atorado, como todos los muebles viejos, y luego se dio de golpe. Dentro había carpetas colgantes, ordenadas, etiquetadas con cuidado. Y esa limpieza ya me dijo más que cualquier otra cosa. Eso no era una casa desordenada por enfermedad o confusión. Esto estaba planeado. Era un sistema. Mis dedos fueron pasando las etiquetas casi por instinto. Seguros Medicare e impuestos. Y al fondo vi una carpeta más gruesa, de esas de cartulina manila, con letras grandes. La letra la reconocí al instante. La había visto toda mi infancia en tarjetas de cumpleaños. La letra de Carol. Ruth Transferencia. Me senté en el piso del comedor sin darme cuenta, recargada en el escritorio, como cuando era niña leyendo en silencio. Abrí la carpeta bajo la luz tenue mientras mi abuela se quedaba en la puerta mirando. La primera hoja era una carta de un despacho legal que no conocía. La segunda me quitó el aire. Yo había leído cientos de documentos así. Pero nunca había visto el nombre de mi familia del lado equivocado. Abuela, dije, y tuve que aclararme la garganta. Ven, siéntate conmigo. Necesito que veas esto y necesito que me digas si esa es tu firma. Había 3 documentos. Los fui poniendo sobre la mesa de la cocina, uno junto al otro, como evidencia. El primero era un poder notarial duradero. Nombraba a Carol Henning como representante de todas las decisiones financieras y de propiedad de mi abuela. Estaba fechado justo la semana de la cirugía de cadera y la firma abajo era temblorosa, desigual, claramente de alguien en una cama de hospital. Alguien a quien le dijeron que solo estaba firmando para los gastos. El segundo documento me revolvió el estómago. Una escritura de transferencia. Parcialmente llena. Pasando 80 acres de tierra y la casa familiar de Ruth Reed a una empresa llamada Brock Eileen B. Holdings LLC. No estaba firmado todavía, pero en una esquina había una fecha de cierre. Y cuando la leí, lo dije en voz baja sin pensar. 5 días. Tragué saliva. Cierran en 5 días. La mano de mi abuela se fue directo a mi hombro y se quedó ahí, apretando. El tercer documento fue el que me rompió, y ni siquiera tenía que ver con dinero. Era un montón de sobres amarrados con una liga. Mi letra. Mi dirección de Missouri. Todas las tarjetas de cumpleaños, todas las cartas, todas las fotos de Eli y Nora que había mandado durante 2 años. Todo estaba ahí. Sin abrir. Guardado. No tirado. Guardado. Porque lo único que se guarda así es lo que alguien piensa usar después. Mi abuela tomó el paquete con las 2 manos, como si le diera miedo que se le fuera a escapar. Me dijeron que dejaste de escribir, dijo bajito. Y ahí lo entendí todo. La carta de marzo, la que me trajo aquí, no había sido de Carol. La señora Puig la había enviado a escondidas porque mi abuela se lo pidió. Volví a ver la fecha de cierre. 5 días. Y en ese momento dejé de ser solo una hija a la que le cerraron la puerta en un porche. Me convertí en otra cosa. Algo más útil. En mi trabajo, así se ve el pánico, no se ve como gritos. Se ve como una mujer sacando el celular y tomando fotos claras, bien iluminadas, de cada página, frente y vuelta, con la fecha y hora activadas. Fotografié el poder notarial. Fotografié la escritura 2 veces, cuidando que se viera bien el nombre de Brock Eileen Ridge y la fecha de cierre. Fotografié el montón de cartas con la liga todavía puesta. Luego pedí a la señora Puig que se pusiera en la puerta. Voy a hacer unas preguntas, le dije, y quiero que las responda aquí, frente a mi abuela. Ruth Reed está en pleno uso de sus facultades, ¿sabe qué día es, dónde está, qué posee? La señora Puig respondió sin dudar, como enfermera acostumbrada a reportar signos vitales. Clara, firme. Yo anoté todo en mi libreta, fecha, hora, quien estaba presente. No la conversación completa, solo lo que podía probar que había pasado. Mi abuela me miraba trabajar. Y en algún punto el miedo se le bajó de los hombros.
Y le salió otra cosa. Más vieja. Más dura. No vas a llorar por esto, ¿verdad?, me dijo. No, señora, le contesté. Voy a arreglarlo. Casi sonrió. Siempre fuiste la lista. Yo no vine a pedir lugar en esta mesa, pensé. Pero yo estaba dispuesto a incendiar el mundo entero antes de permitir que le quitaran lo que ella había construido con toda su vida. No lo dije en voz alta. Solo guardé todos los documentos en la carpeta exactamente como estaban y cerré el cajón despacio, porque necesitaba que Carol creyera, por un día más, que nada había cambiado. Faltaban 5 días para el cierre. Yo necesitaba solo 2. Nos sentamos en la mesa y se lo expliqué a mi abuela en palabras simples, sin términos legales ni complicaciones. Abuela, un poder notarial es solo un permiso. Es un papel que le da a alguien la autoridad de firmar por ti. Eso es todo. Ella asintió lento. Entonces Carol puede firmar mi nombre. Puede firmar como tu representante, sí. O sea que puede vender la granja sin que tú firmes nada. Me incliné un poco hacia ella. Sí, pero aquí es donde Carol no está contando con algo. Mientras tú estés en pleno uso de tus facultades, ese permiso es tuyo porque tú lo diste. Y lo puedes quitar cuando quieras. Hoy, mañana, en este momento. Vi cómo esas palabras le caían encima. Como si 79 años de haber aprendido a callar y aguantarse le estuvieran quitando de encima, como un abrigo pesado que ya no quería cargar. Puedo quitárselo, repitió. Entonces se lo quito. Todo. No es tan sencillo, le dije con honestidad, porque yo no le iba a mentir. Esa noche ella era el cliente más importante que iba a tener en mi vida. Tenemos que hacerlo bien o no va a servir. Se firma un documento. Se notariza para que nadie diga que estabas confundida. Y luego lo más importante, se le avisa a todos los que tienen que saberlo. El banco, el abogado de la venta, la empresa que quiere comprar la tierra. Cuando ellos lo sepan, la firma de Carol ya no vale nada. Mi abuela tomó mi mano con fuerza, igual que la señora Puig me había agarrado el brazo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La verdad, el cierre es en 5 días. Tenemos que hacerlo mañana. Mi teléfono vibró cuando regresaba al motel. Era mi mamá. Estuve a punto de no contestar, pero entré al estacionamiento de una gasolinera y respondí, porque aprendí que no ganas guardando silencio. Ganas sabiendo exactamente qué está pasando del otro lado. Su voz sonaba tensa, como si estuviera cuidando cada palabra. Carol está fuera de sí. Dice que regresaste a hacer un escándalo en la casa esta noche, que andas investigando cosas. Así que Carol ya sabía o al menos lo sospechaba. Fui a ver a mi abuela, le contesté tranquilo. Mamá, ¿a la misma abuela que llevan 2 años haciéndome creer que no quiere verme? Hubo una pausa. Es complicado, hija, Carol ha hecho mucho por ella. Tú no estabas. Yo le escribí cada mes, le dije. Carol guardó todas las cartas en un cajón. Y en ese momento la escuché respirar más fuerte del otro lado. Y por un segundo la llamada se quedó completamente en silencio. Y en ese silencio entendí algo que no quería entender, la forma completa de la vida de mi mamá. Por favor, dijo al fin, y la voz se le quebró en seco. Por favor, solo regresa a casa y déjalo así. Si me meto contra Carol, pierdo la casa. La casa donde vivo está a su nombre. No tengo a dónde ir. Tengo 53 años y no tengo a dónde ir. Y ahí estaba. Ese fue el único momento en toda esta historia en el que sentí lástima de alguno de ellos, porque ese miedo era real. No estaba fingiendo. Mi mamá había pasado toda su vida cambiando su dignidad por un techo. Y ahora la cuenta le estaba llegando. Y estaba tan asustada de quedarse sin nada que era capaz de quedarse en una puerta viendo cómo le negaban la entrada a sus propios nietos. La entendí perfectamente en ese instante. Pero quiero ser honesta contigo, entenderla no cambió ni un solo paso de lo que yo iba a hacer. Lo siento, mamá, entiendo que tengas miedo, le dije. Pero tú viste lo que pasó y eso ya no lo puedo borrar de mi cabeza. De regreso al motel, con los niños dormidos, hice lo que realmente sé hacer bien. Un plan.
No una lista de emociones, una estrategia. En la parte de atrás de una libreta del Arloin, escribí todo como si fuera un expediente legal. 1. Redactar la revocación del poder notarial, clara, fechada, a nombre de mi abuela. 2. Notarizarla lo más pronto posible, con un testigo que pudiera confirmar que ella estaba consciente, para que nadie pudiera decir que estaba confundida o manipulada. 3. Entregar aviso formal a Carol de que ya no tenía ninguna autoridad. 4. Y este era el que detenía todo, de verdad notificar a todos los involucrados, el banco, el abogado del cierre, la empresa que iba a comprar la tierra. Una vez que saben que el poder está revocado, no pueden cerrar nada con esa firma. 5. Si ese poder estaba registrado en el condado, también había que registrar la revocación en el mismo lugar para que viajara con la propiedad. Me recargué un segundo viendo la lista. Carol no tenía armas reales. Solo mentiras y la costumbre de imponer presencia. Su forma de pelear era la vergüenza, las historias a medias y hacer que la gente tuviera miedo de hablar. Mis armas eran un sello de notario y un comprobante de entrega. Ella no podía gritarle a un documento. Y eso es lo que nadie te dice de gente como Carol, le tienen pánico a las peleas que no pueden ganar solo por ser la que más grita en la habitación. Puse la alarma a las 6 de la mañana. Al día siguiente necesitaba un notario, un abogado y un poco de suerte. La suerte llegó en forma de un hombre llamado Glenn Odom, cuyo letrero colgaba torcido en una construcción de ladrillo en la única calle principal de Arlo, Odom Lava and Title, desde 1979. Tenía más de 70 años, lentes colgados con una cadena y una taza de café que decía el golfista más o menos decente del mundo. Cuando entré a las 8 en punto y puse las fotos sobre su escritorio, se quedó serio de inmediato, de esos silencios de alguien que ya ha visto problemas reales antes. Bro Kaylin Reed dijo mientras se frotaba la barbilla. ¿Llevan un año comprando terrenos por esta zona? ¿Me estás diciendo que Ruth Reed está vendiendo la casa? Estoy diciendo que Carol Henning la está vendiendo, respondí. Bajo un poder notarial que mi abuela quiere revocar. Ella está en pleno uso de sus facultades y no quiere vender absolutamente nada. Me miró por encima de los lentes. ¿Tú conoces esto? Soy asistente legal. Bienes raíces y sucesiones. 11 años. Algo en él cambió, como cuando dos profesionales se reconocen. Entonces ya sabes la ventaja, dijo. Una compañía de títulos puede confiar en ese poder hasta el momento exacto en que se les notifica que fue revocado. En cuanto tienen aviso formal, no tocan ese cierre. Ninguna aseguradora de títulos en este país respalda una firma con autoridad revocada. Tomó una libreta y la abrió. ¿Quién está manejando el cierre? Le mostré la esquina del documento. Cordray Title, 2 calles de aquí. El contacto es Brice Henning. Levantó las cejas. ¿El hijo de Carol es el contacto de la venta de la tierra de su propia abuela? Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señorita Reed, vamos a traer a su abuela hoy mismo. El notario soy yo. El testigo puede ser su asistente legal y alguien del banco. Vamos a hacer esto tan sólido que nadie pueda jalar ni un hilo. Mover a mi abuela sin que Carol se diera cuenta no fue sencillo. La señora Puig le dijo a Carol que era una cita de seguimiento por la cadera, lo cual no era mentira del todo, y la llevó ella misma al pueblo. Mi abuela entró a la oficina de Glenn Odom caminando por su propio pie, con su vestido de iglesia y la cabeza en alto. Glenn hizo todo como debía hacerse. Se sentó frente a ella y le preguntó la fecha, el nombre del presidente, en qué condado estaba, qué propiedades tenía y dónde estaban. Mi abuela respondió todo con una claridad absoluta. Y en un par de respuestas incluso con un toque de carácter que hizo que el representante del banco tuviera que esconder una sonrisa. Glenn leyó la revocación en voz alta, despacio, en inglés sencillo, y luego le preguntó a mi abuela si entendía que al firmar eso le quitaba por completo a Carol cualquier autoridad para actuar en su nombre. Mi abuela no dudó ni un segundo. Joven, dijo con calma, llevo 18 meses esperando entender exactamente eso. Y firmó. No fue la firma temblorosa del hospital del poder anterior. Fue su firma real. La que yo había visto toda mi vida en tarjetas de cumpleaños, firme, elegante, segura. Glenn la notarizó.
El testigo del banco y la asistente legal firmaron también, confirmando que Ruth Reed estaba consciente, orientada y firmando por voluntad propia. Yo me quedé recargada en la pared viendo a mi abuela recuperar su vida con un bolígrafo. Tuve que mirar al techo un segundo para no quebrarme ahí mismo. Glenn sacó copias certificadas, una pila, y me las deslizó. Ahora, dijo, el aviso es lo único que importa. Una revocación que nadie conoce no detiene nada. Esto tiene que llegar hoy mismo a las manos correctas. Las tomé. Eran lo más ligero y al mismo tiempo lo más pesado que he tenido en las manos. A mediodía me llamó Carol, y el cambio en su voz fue casi una confesión sin palabras. La mujer dura del porche ya no estaba. Esta versión era suave, casi dulce como alguien que ya sintió que el piso se le está moviendo. Tea, cariño, creo que empezamos con el pie equivocado. La dejé hablar. He estado bajo mucha presión, no tienes idea lo que es cuidar a mamá sola todos estos años. Fui dura contigo y lo siento. No hagamos esto un problema de familia en público. Ven a la casa, solos tú y yo, y lo arreglamos como adultos. Ahí estaba. Ven a la casa, solos. Sin testigos. Sin nadie viendo. Justo lo contrario de lo que protege a una persona. Casi pude admirar lo bien hecho que estaba. Te agradezco, Carol, le dije. Y luego, solo para verla un poco más, le di cuerda. Sé que has sacrificado mucho. Yo soy la que se quedó, soltó de inmediato, como si ya tuviera la respuesta lista. Yo soy la que se quedó, Tea, mientras tú te fuiste a Missouri y te olvidaste de que existíamos. Pensé en el paquete de cartas sin abrir con mi letra encima. Se te olvidó que existíamos. Es cierto que me fui, respondí con calma. Pero hablemos. Solo que no en tu casa. Mañana es la reunión en la granja, ¿no? Va a estar toda la familia. Mejor ahí lo hablamos frente a todos. Sin puertas cerradas. El silencio del otro lado se volvió pesado. Ella quería tenerme sola, donde la vergüenza hace su trabajo. Yo acababa de invitarla al único lugar donde ya no tenía control. Está bien, dijo al fin, sin azúcar en la voz. Mañana en la granja. Y sin saberlo acababa de aceptar el escenario de su propia caída. Esa misma tarde, Glenn y yo empezamos a notificar todo, y lo hicimos de la forma aburrida, pero blindada, la que realmente gana casos. Entregamos en persona una copia certificada de la revocación en Cordray Taitel, a 2 calles de ahí, y nos dieron un recibo con fecha, hora y firma del empleado. Luego fuimos al banco donde estaban las cuentas de mi abuela. El gerente leyó el documento, sacó copias y marcó las cuentas para que ningún representante pudiera mover un solo centavo. Después enviamos una copia a Brooklyn V. Holdings por correo certificado, con acuse de recibo. Otra más al abogado del cierre que aparecía en la escritura. Y luego Glenn y yo fuimos a la oficina del registro del condado. Y ahí estaba lo importante, el poder notarial que Carol había registrado hace 18 meses para poder firmar por la propiedad. Ahí mismo registramos la revocación, en el mismo expediente, para que cualquier persona que revisara ese título de tierra desde ese día en adelante viera claramente que la autoridad de Carol Henning ya no existía. A las 3 de la tarde ya estaba hecho. Lo curioso de hacer las cosas bien es que no se sienten dramáticas. No hay música, no hay caos. Solo un abogado cansado, una pila de comprobantes de envío y una copiadora atorada. Pero a las 3 en punto, Cordray Taitel llamó a Glenn para confirmar lo que ya sabíamos. Habían detenido el expediente de Brooklyn Ridge. No podían, y no iban a cerrar ninguna venta con un poder revocado. La venta a 5 días estaba muerta. Y Carol todavía no lo sabía. Yo llamé a mi abuela para decírselo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me preguntó, ¿van a volver mañana a la granja tú y los niños? Ahí vamos a estar, le dije. Pero esta vez por la puerta principal. Después me enteré de cómo se desató todo del otro lado, sobre todo por la señora Puig, que escuchaba más de lo que parecía. Esa misma tarde Brice recibió la llamada de Cordray Taitel diciendo que el cierre estaba en pausa por una revocación de autoridad. Brice, que ya tenía un comprador encima y la comisión gastada en su cabeza,
entró en pánico y llamó a su mamá. La señora Puit estaba en la habitación de al lado, y las paredes de esa casa eran delgadas. Escuchó la voz de Carol subir de tono. Escuchó frases como «eso no es posible», «eso no puede ser» y «¿quién le dijo?». Luego escuchó a Brice decir palabras como depósito en riesgo y demanda por incumplimiento. Por primera vez en 18 meses, las personas que habían estado controlando la vida de mi abuela como si fuera su propio pequeño reino ya no controlaban nada. Ahora estaban reaccionando a lo mío. Y hay un tipo de silencio muy particular que llega cuando un plan empieza a funcionar. No es euforia. Es vigilancia. Porque el momento peligroso con gente como Carol no es cuando están ganando, es cuando se dan cuenta de que están perdiendo y deciden dar el último golpe. Así que no celebré. Solo preparé una carpeta limpia para el día siguiente, como me enseñó Glenn, originales en un lado, copias certificadas en el otro. Esa noche le saqué la ropa buena a los niños y llamé a Glenn una última vez, solo para hacer la pregunta que me venía quemando desde que abrí el cajón del escritorio. Cuando esto termine, le dije, el dinero, la renta, todo lo que Carol ha estado moviendo de las cuentas de la granja estos 18 meses, ¿se puede recuperar? Hubo una pausa. Algunas cosas sí, respondió con cuidado. Pero eso ya es otro camino. Eso es contabilidad, es investigación, quizá tribunal. Hoy lo importante es detener el daño. Lo demás se persigue después, con calma. Esa noche en el motel no pude dormir. Me senté junto a la ventana y repasé todo como si estuviera verificando un expediente que ya sabía que estaba cerrado, la revocación firmada, notarizada, con testigos, registrada y notificada. El título detenido. El cierre muerto. Ya no quedaba nada que hacer al día siguiente. Solo quedaba estar ahí y decir la verdad frente a gente que había vivido creyendo otra cosa. Y eso, honestamente, me daba más miedo que el trabajo legal. El papel es fácil. Las personas no. Eli se despertó como a medianoche y se sentó conmigo sin decir nada. Siempre ha sido observador, como yo. Mamá dijo. ¿Nosotros sí somos familia de verdad? Yo sabía que esa pregunta iba a llegar desde el porche. Y ya la había estado pensando 2 días. Familia de verdad no es quien te deja pasar por una puerta, le dije. Es quien llega y quien se da cuenta cuando alguien está siendo dejado afuera, y abre la puerta otra vez, aunque no le toque. Se quedó pensando. Nosotros llegamos, dijo. Sí, le respondí. Y 2 veces. Se recargó en mi hombro y se quedó dormido así, pesado, confiado. Yo me quedé viendo el estacionamiento del motel y los campos oscuros más allá, pensando en mi abuela nacida en ese cuarto de adelante de la casa, en mi mamá viviendo con miedo de perder el techo por no perder la calma. Y en Carol convencida de que quedarse cerca era lo mismo que amar. Y entendí algo muy claro. Nadie puede decidir quién es familia de verdad solo por cerrar una puerta. Eso se gana con lo que haces cuando nadie te está obligando a hacerlo. Al día siguiente todos iban a estar otra vez en ese porche. Pero esta vez yo no iba a pedir entrar. Iba a poner las cosas en su lugar. Caminamos por el mismo sendero los 3, con ropa buena y el mismo silencio pesado alrededor. Otra vez los mismos ojos, el tío Ray, los primos, mi mamá cerca de la puerta, pálida, y Carol, claro, bajando del porche ya con los brazos cruzados, lista para cerrarse como siempre, como si eso aún tuviera poder. Tea, ya te dije, empezó. Pero no terminó. Porque detrás de ella la puerta mosquitera se abrió. Y mi abuela salió. Caminando sola. En su vestido de iglesia, con un suéter sobre los hombros por un frío que ni siquiera hacía falta. La señora Puit iba un paso atrás, lista por si acaso pero sin tener que intervenir. Todo el porche se quedó quieto. Yo creo que muchos no la habían visto de pie afuera en mucho tiempo. Mi abuela cruzó hasta arriba de las escaleras y puso una mano en la baranda, no para sostenerse sino para tomarla. Y luego nos miró a todos como si estuviera pasando lista. Bueno, dijo mi abuela, y su voz cruzó todo el patio sin esfuerzo. Ya que estamos todos aquí. Carol se giró de inmediato. Yo vi en su cara ese cálculo rápido, como cuando alguien intenta medir cuánto saben los demás. Mamá, deberías estar descansando. Ya descansé, respondió mi abuela.
18 meses. Ya me cansé de descansar. Luego me miró a mí y me dio un pequeño asentimiento. Apenas eso. Pero fue suficiente. La parte de abogada en mí dio un paso al frente. La de nieta se quedó justo detrás, como sosteniéndole la mano a la distancia. Abrí mi carpeta sobre la baranda del porche. Antes de que nadie coma, dije tranquila, la familia tiene que ver unos documentos. Pero mi abuela habló primero. Porque era su derecho. Y porque esto lo tenía que decir ella, no yo. Carol me dijo que Tea dejó de escribirme y dijo. Se hizo un silencio raro en todo el patio. Me dijo que llevaba 2 años sin saber de mi nieta. Que estaba enojada conmigo. Que ya había seguido su vida. Pausó un segundo. Ayer tuve en mis manos todas las cartas sin abrir de Tea. 2 años de cartas. Guardadas en un cajón del escritorio de su abuelo. Un murmullo recorrió el patio como viento entre el maíz. Las miradas empezaron a ir directo a Carol. Mamá, eso no es, empezó ella. Yo solo te protegía, dijo Carol rápido. No quería que te ilusionaras. Pero mi abuela no había terminado. Y Carol le dijo a Tea, en este mismo porche hace 2 días, que esta reunión era solo para familia de verdad. Su voz no subió. Bajó. Y eso fue peor. Yo ni siquiera sabía que mi nieta había manejado 11 horas para verme. Me tenían arriba de la casa, como si yo fuera una niña o un problema que había que esconder. El tío Ray se quitó la gorra. En algún lado un niño fue callado. La cara de Carol ya no era dulce. Ya no era tranquila. Estaba cambiando, buscando una salida. Y la encontró. Y yo soy la que se quedó, explotó de pronto, tan fuerte que hasta los perros bajo el porche se movieron. Yo le di mi vida a esa mujer. La llevé a sus citas, me encargué de cuentas, de arreglos, de todo mientras ella. Me señaló con rabia. ¿Y tú? Tú mandando cartitas desde Missouri como si eso fuera amor. No tienes derecho de venir aquí a hacerte la víctima. Y ahí se quedó el aire suspendido. Todo el mundo estaba conteniendo la respiración. Y yo ahí, con una carpeta llena de papeles y una voz que llevaba 2 días guardada. Dejé que su eco se apagara. Sigues diciendo que tú te quedaste, dije tranquila. Y empecé a poner los documentos sobre la mesa larga del patio, donde debería haber estado la comida. Uno por uno. Boca arriba, para que todos pudieran ver. Sin levantar la voz. Porque aprendí algo, cuando lees fechas en voz baja duelen más que cualquier grito. Este es un poder notarial, dije. Firmado la semana de la cirugía de cadera de mi abuela. Le da autoridad legal a Carol para actuar como su representante. Mi abuela firmó eso desde una cama de hospital, pensando que eran papeles para pagar cuentas. Puse el siguiente documento sobre la mesa. Este es un título de propiedad, dije. Transfiere 80 acres y esta casa de la granja de Ruth Reed a Brock y Lynn Ridge Holdings, una empresa de desarrollo. El contacto en esa venta es Brice. Escuché un pequeño sonido entre la gente. Alguien de la familia. El cierre estaba programado para dentro de 4 días. Dejé que vieran la fecha. Vi a mi tío abuelo mover los labios mientras leía la descripción del terreno reconociendo la tierra de su propia hermana. Luego puse el siguiente objeto. Y esto, dije, dejando el paquete amarrado con liga, son 2 años de mis cartas a mi abuela sin abrir. Guardadas. No toqué las cartas otra vez. No hacía falta. Una mujer adulta al fondo del patio empezó a llorar. Una de las primas. Y no era por Carol. Después puse el último documento sobre la mesa. El certificado. Mantuve la voz completamente estable. Y esta es la revocación de ese poder notarial. Mi abuela la firmó ayer en una oficina de abogados, frente a notario y testigos. En pleno uso de sus facultades. Ya fue registrada en el condado. Notificada al banco, al abogado del cierre y a la empresa Cordray Title. Finalmente miré a Carol. Cordray cerró el expediente ayer por la tarde. No hay venta.
Nunca iba a haber venta una vez que mi abuela lo supo. El patio estaba tan en silencio que se escuchaba la puerta mosquitera moverse con el viento. Carol explotó como yo sabía que iba a hacerlo. Porque la gente que solo sabe ganar siendo la más ruidosa solo tiene una forma de reaccionar. «Tú no entiendes nada», gritó. «No tienes idea de lo que yo sacrifiqué». Ya estaba fuera de sí. Saliva en las comisuras. Las manos cortando el aire. Las cuentas del hospital eran reales. Alguien tenía que hacerse cargo. Esta granja es un pozo sin fondo. Yo hacía lo mejor para todos. Su mirada se fue hacia todos. Y tú llegas después de 15 años como si nada. Carol. La voz de mi abuela atravesó el aire. Pero Carol no paró. Ya no podía. Empezó a buscar caras, apoyo, alguien que todavía dudara. Me están volteando a la familia, después de todo lo que hice, yo soy la que se quedó. Y la tercera vez que lo dijo ya no sonaba a sacrificio. Sonaba a alguien intentando justificar lo que trató de robar. Esperé a que se quedara sin aire. No le subí la voz. Porque aprendí algo, en un cuarto ruidoso, la voz más baja es la que todos terminan escuchando. Sigues diciendo que te quedaste, dije con calma. Como si eso fuera suficiente. La miré directo. Pero no te quedaste por ella, Carol. Señalé la escritura sobre la mesa, con la fecha de cierre en la esquina. Te quedaste por esto. Por 80 acres y una fecha de venta. Guardaste sus cartas para que se sintiera sola y dependiera de ti. La mantuviste arriba de la casa para que nadie le dijera la verdad. Y no te quedaste para cuidar a tu mamá. Te quedaste para quitárselo para quedarte con lo que no era tuyo. Y casi lo logras. Carol abrió la boca, pero no le salió nada. Brice ya se estaba alejando hacia los coches, como hacen los hombres como él cuando empiezan a ver papeles. Mi mamá tenía la cara escondida entre las manos. Y mi abuela, con 80 acres encima y 79 años de haber sido callada, bajó del porche y se puso a mi lado en la mesa. Tomó la revocación. Le temblaba un poco la mano, pero la levantó para que la luz de la tarde atravesara la hoja y todos en el patio la vieran. Miró a su hija mayor por un buen rato. Y cuando habló, fue la misma frase que Carol me había dicho a mí pero regresada, suave y definitiva. Tú querías saber quién es familia de verdad. Hace 2 días, en estos escalones, le dijiste a mi nieta, ¿quién te invitó? Esto es para la familia de verdad. Dejó la hoja en la mesa, la alisó con la mano. Lee el papel, Carol. Tiene mi nombre. Mi firma. Mi mente. Mi decisión. Y lo único que ha mantenido esta tierra dentro de esta familia está parado aquí conmigo. No gritó. No necesitó. 20 personas escucharon cada palabra. Carol buscó a alguien con la mirada pero solo encontró primos viendo al piso. A mi tío abuelo Rey negando lentamente. A su propio hijo ya casi en la camioneta. Todo el control que había tenido durante 18 meses, los silencios, las visitas medidas, las historias a medias, las puertas cerradas, se le fue ahí mismo, como si alguien hubiera abierto una llave en el suelo. Y lo que quedó no fue una mujer fuerte. Fue una mujer de 56 años que acababan de detener. Esto no se ha acabado, dijo Carol. Pero ya no tenía fuerza en la voz. No, respondió mi abuela. No se ha acabado. Falta ver qué hiciste con mis cuentas. Vamos a revisar cada centavo. Le dio la espalda. Así, sin drama. Sin segunda escena. Y fue el corte más limpio que he visto en mi vida. Luego se agachó despacio, con cuidado, hasta donde estaba Nora, que seguía tomada de mi mano con los ojos bien abiertos. Y ahora, le dijo a mi hija, creo que me ibas a enseñar un dibujo del campo. Y la verdad es que esto no terminó bonito, porque las cosas reales no terminan así. La venta de Brooklyn Ridge murió en cuanto Cordray recibió la notificación. La autoridad de Carol desapareció oficialmente, sellada como revocada en el registro del condado, donde se queda para siempre. Pero lo más difícil vino después. Glenn ayudó a mi abuela a contratar a un abogado de derecho familiar y empezaron una auditoría formal de todo lo que había pasado con las cuentas de la granja en esos 18 meses,
cheques de renta, movimientos. Dinero que se perdió quién sabe dónde. Eso ya no es una escena en un porche. Esos son meses de abogados, bancos, documentos y facturas por hora. Y eso todavía no termina. Algunas de esas cosas mi abuela quizá nunca las vuelva a ver, pero la tierra sigue siendo suya. Su nombre volvió a estar en su propia vida, y ahora recibe su correspondencia otra vez. Brice dejó de aparecer. Carol se fue a vivir con una amiga a 2 condados de distancia, contando a quien quiere escuchar que la familia la traicionó. Y mi mamá, Sharon, me llamó unas 3 semanas después. Ya se había salido de la casa que Carol controlaba. Por fin tenía su propio lugar, un pequeño departamento rentado. Asustada pero por primera vez libre después de décadas. Me pidió perdón. Y esta vez fue un perdón real, sin excusas, sin pero. La escuché completa. Luego le dije la verdad, con calma. Te perdono, mamá, pero no voy a fingir que ese porche no pasó. Con mis hijos empieza desde hoy. No desde antes. Ella dijo que era justo. Y en el fondo fue la conversación más honesta que hemos tenido en años. Porque perdonar y confiar no es lo mismo. Lo uno se puede dar, lo otro se reconstruye poco a poco, como una cerca, poste por poste. Y aquí viene la parte que el título te prometió. A las 48 horas de que Carol me cerró la puerta en la cara diciendo que no era familia de verdad, mi teléfono empezó a explotar. Primos que no hablaba desde hace 15 años. Mi tío abuelo Rey con un mensaje de voz tan lleno de culpa que tuve que sentarme. Incluso Carol, 2 veces, entre enojo y llanto. Todos, de alguna forma, pidiéndome volver. Regresa para la próxima reunión. Regresa con los niños. Regresa, no sabíamos. Lo sentimos, eres familia. Pero 48 horas antes ninguno bajó de ese porche. Ninguno dio un paso por nosotros. Ahora todos querían alcanzarme. Yo pensé en mi regla de siempre, la que me hice después del divorcio. Nunca rogar para que te quieran. Y casi me río ahí, en mi cocina en Missouri, viendo el celular vibrar una y otra vez. Porque yo nunca rogué por un lugar en esa mesa. Resulta que la mesa siempre había sido mía. Con el tiempo regresé a Georgia, pero no por ellos. Por ella. Ahora llevo a los niños cada pocos meses. Entramos por la puerta principal y mi abuela nos espera en el porche. Y ya nadie pregunta quién nos invitó. Si algo te deja esta historia es esto. La familia de verdad no es la que decide quién entra. Es la que se da cuenta cuando alguien está siendo dejado fuera y abre la puerta en silencio. Esa es mi historia. Una puerta cerrada, un teléfono prepago enviado en secreto y una carpeta de papeles que dijo la verdad más fuerte de lo que yo jamás pude. Y si esto te recordó a alguien, llámalo hoy. De verdad, hoy. Compártelo con quien lo necesite. Y nos vemos en el siguiente.